La primera vez que seguramente ustedes escucharon de El genio de la lámpara de Aladino, pero lo más probable es que estuvieran tan cerca de la edad que yo tenía, que era 11 años, y muy seguramente en una película de Disney. No necesariamente porque a los 11 años uno estuviera leyendo Las Mil y una Noches, Las Tribulaciones de Sherezada, pero en esa primera aproximación a la lámpara de Aladino, a los sueños y a los deseos, a tan corta edad, que puede empezar a aparecer en la cabeza de cada uno de nosotros. Si ustedes hacen el esfuerzo ahora o incluso cuando terminemos hoy, seguramente se van a ir a revisar que la mayoría de esos deseos posibles que se le hubiera uno pedido al genio estaban enmarcados en tres elementos. El primero de ellos, en el tener, en el caso mío, pues el genio que yo hubiera querido tener a los 11 años, lo primero era tener una casa más grande. ¿Por qué? Porque uno vivía en un apartamento pequeño. El segundo, y está en unos estudios bastante importantes, refieren que el segundo deseo de la mayoría de las personas está relacionado con el hacer. Es decir, quiero hacer música, quiero hacer arte, quiero hacer una empresa, quiero hacer una familia. En mi caso, era el poder hacer lo que quisiera y poderlo hacer muy rápido, sin tener que esperar muchos años a aprenderlo. Claro, a los 11 años, un año es muchísimo tiempo. Y el tercero, como todo niño y como muchos adultos, tenía que ver con el poder. ¿De qué superpoder me quiero investir? Claro, todos veíamos a Superman, a Spider-Man, y cada uno con su poder particular. El poder que yo quería tener era predecir el futuro. ¿Y por qué predecir el futuro? Porque a muy temprana edad empecé a ver algo que no me gustaba. Empecé a ver angustias, empecé a ver miedos, empecé a ver temores, desconfianzas en mis compañeros, los temores del parcial de mañana, los miedos de qué dirá mi papá cuando vea las calificaciones, las inseguridades de algunos profesores al entregar el parcial o estar esperando la nota promedio de todo el grupo para compararse con otros, las angustias de nuestros padres cuando pensaban en el pago de la pensión, en el pago de la cuota de la casa, en el pago de cada uno de los servicios, en la compra de uniformes. Todo eso, el futuro. Angustias de cosas que no han pasado. Entonces, pues para mí era, no, venga, yo quiero quitarle todo ese miedo y todo ese temor a mis amigos, a mis profesores y a mis padres. Entonces yo quiero el poder de predecir el futuro. Y así muchos años empecé a buscarlo. ¿Cómo se encuentra ese poder? Y una de las cosas que empieza a ocurrir a los 11 años en la vida de todos nosotros es que empezamos a tomar decisiones autónomas. Es decir, en la preadolescencia empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos. Ya no nuestros padres, ya no nuestros profesores, incluso ya no nuestros amigos. Y en ese proceso de las decisiones, hoy voy a hablar de tres decisiones importantes que he tomado en mi vida y que considero importante compartirlas y que sencillamente desde mi reflexión veamos cómo se puede encontrar ese genio de la lámpara de Aladino para cargarnos del superpoder que queramos. A los 11 años tomo una decisión de empezar a practicar un deporte que me llamó la atención, porque sencillamente no quería seguir en la educación física que apenas era un día a la semana y pues me parecía lo más absurdo ser capaz de desarrollar un estado físico con un día a la semana. Esa decisión me llevó los siguientes 7 años de mi vida a practicar deporte en una semana normal, 5 días a la semana, en una semana intensa, los 7 días. 7 años de practicar un deporte. ¿Qué sale de eso? Disciplina deportiva que después uno va trasladando a otros aspectos de su vida, que hoy todavía me reclama hacer ejercicio, obviamente ya no tanto.
pero esa se va quedando. Pasan los años y en la edad de bachillerato empieza a aparecer algo diferente en mí, y es la posibilidad de decidir el qué hacer. El quiero hacer arte, quiero hacer música, quiero hacer teatro, y empiezo a hacerlo, a la par de mis estudios, por supuesto. Quiero hacer programas de computador, y hacía software mientras estaba en el bachillerato. Claro, les estoy hablando de los 80s. Y entonces hacíamos software. ¿Y por qué hacía software? Porque no me gustaba hacer tareas de matemáticas. Y entonces me gustaba automatizarlas. Claro, en los 80 los computadores tocaba conectarlos al televisor, si ustedes se acuerdan. Pero en esa época, sin pensar necesariamente en qué iba a resultar la tecnología, lo estaba haciendo porque muy niño tenía el deseo de poder hacer lo que quisiera. Y el estudio intenso me quitaba el tiempo de poder hacer lo que quisiera. Entonces aprendí a hacer software para tener tiempo para poder hacer lo que quisiera. Y además también hicimos unos buenos negocios, porque entonces vendía obviamente las tareas. Después tomo otra decisión al final del bachillerato. La decisión de pasar a un plan profesional. ¿Y sobre qué base la tomo? Empiezo a tomarla sobre la reflexión de toda la vida me han venido enseñando a responder preguntas. Me han tenido en un modelo educativo basado y evaluándome en el saber, en el conocer. Es decir, todo en el pasado. Se sabe lo que pasó, conoce lo que pasó, se acuerda lo que pasó. Se conoce la ecuación, se acuerda de la fórmula, todo lo que pasó. Y eso la verdad no me gustaba. Para nada, nunca me ha gustado. Y entonces yo digo, tiene que haber algo donde yo me pueda educar, no en lo que pasó, sino en lo que puede pasar. Y en lo que puede pasar que yo pueda construir. Y revisamos las carreras, y tal vez la que más me gustó de poder construir fue ingeniería industrial. Vamos, habían otras por ahí que más o menos, pero definitivamente en ingeniería industrial yo decía, oiga, tiene tantas cosas, y a mí me gusta hacer muchas cosas. Sobre ese ejercicio quiero empezar a trabajar, porque algún día quiero tener una empresa en la que pueda hacer lo que quiera, en la que pueda inventar cosas que no existen. Eso a los 17 años. Y entramos a la universidad, por supuesto, a un modelo todavía peor, basado en el saber, en el conocer, una evaluación todavía más estricta en el se acuerda, no se acuerda, no pregunte, conteste, porque no nos han educado para preguntar, nos han educado para contestar. No nos han educado para experimentar, sino para evaluar. Y muchísimo menos nos han educado para cuestionar. Para nada. En los ambientes que todos ustedes seguramente pasaron, la mayoría, no voy a generalizar, hacer una pregunta de cuestión a un profesor era terrible. Todavía lo es en algunos casos, pero no es el escenario que uno quisiera. Y en esa manera entonces en el ejercicio de universidad, ¿qué pasaba con nosotros? Con nuestro grupo de estudio. Nosotros no nos sentábamos a resolver 10.000 ejercicios de los profesores anteriores, 200 ejercicios de los parciales que otros habían presentado. No, nos sentábamos con el grupo de estudio sencillamente a pensar qué podía preguntar el profesor para evaluar lo que nos había enseñado. Y en eso se nos iban las horas, sencillamente en preguntarnos qué podía preguntar el profesor, cómo pudiera hacer la evaluación, de qué manera pudiera validar que nosotros aprendimos y le entendimos. No en el pasado, en el futuro. Y eso nos dio muy buenos resultados, a unos mejores que a otros. Algunos de mi grupo terminaron summa cum laude, y la gente se preguntaba, pero ustedes no estudian, ustedes no resuelven parciales. Nosotros decíamos, tenemos otra forma, no sabemos si es la correcta, pero es la que se nos acomoda mejor a nuestra forma de ser. Y en ese ejercicio, al final de la carrera, cuando entonces otra vez me volteo y miro y digo, todavía me siguen evaluando
no por lo que quiero saber, sino por lo que sé. No por lo que quiero preguntar, sino por lo que usted me pregunta. Y aún más tomo la decisión de montar una empresa. Y antes de graduarnos de la universidad, desarrollamos una empresa en un proyecto rarísimo para un ingeniero industrial en 1999, que era desarrollar herramientas de outsourcing para pago electrónico, para comercio electrónico. En el 99 ninguno de nosotros compraba nada por internet y nosotros hicimos un proyecto de grado de eso acá, en este edificio. ¿Por qué lo hacíamos? Porque estábamos soñando, pensando en el futuro. Claro, es muy fácil hoy en el 2022 decir que todos nosotros utilizamos diferentes intermediadores de pago para comprar fuera del país, para pagar los servicios públicos, para pagar nuestro celular. Pero en 1999 no tenía nada que ver con la realidad que estábamos viviendo. Y así pasó nuestra empresa y empezamos a hacer cosas que aparentemente el mercado decía no van a tener uso. Hacíamos software para teléfonos celulares en el 2000, historias clínicas electrónicas en el 2001, gestión de empresas constructoras, todo en ambiente web en el 2003. 25 años, 20 años de que se masificara la tecnología. Pero ¿qué era lo importante? Que estábamos haciendo lo que nos gustaba y que yo estaba haciendo lo que quería. Tenía el poder del hacer. Sobre ese ejercicio, como adulto, en los últimos 20 años, pues se han presentado muchas oportunidades, pero empieza ya uno a reflexionar, venga, esos deseos que pedí se cumplieron. ¿Cómo es eso posible? Sin tener la lámpara, sin haberla encontrado. Y empieza sencillamente a reflexionar de que efectivamente hay un método, pero el método es súper simple, lo tenemos todos al frente, pero a veces confundimos el cómo usarlo. ¿Por qué? Por la forma en que nos han educado. Nos han educado en el piense, analice, después experimente y después póngase a soñar para qué sirve lo que descubrió. Ingenieros, ¿sí o no? Ingeniería. Analice, piense, experimente, diseñe y después sueñe para qué sirve. Es al revés. El mundo no genera desarrollos exponenciales desde el análisis, los genera desde los sueños. Los modelos políticos y económicos de este planeta no se cambian desde el análisis, desde los sueños. Los grandes líderes de este mundo, económicos, financieros, políticos, sociales, en sus discursos no dicen tengo planes, dicen tengo sueños. Y eso es lo que cambia el mundo. Y el método es tan simple como poner de primero el sueño. Segundo paso, el experimentar. Y experimentar sin el miedo a equivocarnos. ¿Hasta qué? Hasta que seamos capaces de razonar. ¿Para qué sirve? Ahora sí, todo eso que experimentamos, de manera analítica. Es decir, es pasar de las decisiones basadas en hechos, de los cuales el mundo está lleno de libros en las bibliotecas de las universidades, a pasar las decisiones basadas en sueños, no decisiones basadas en hechos. Otra vez, lo repito, decisiones basadas en sueños. ¿Qué trae eso en mi vida? ¿Y qué espero que traiga en la vida de cada uno de ustedes? Una forma más amable de enfrentarnos a la incertidumbre. Menos miedo, más confianza en el futuro. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestros sueños. Y en ese proceso de los sueños, ¿qué aparece? Aparece que el que sueña somos nosotros. Y para que esos sueños funcionen, tenemos que consentirnos, ¿cierto? Es bonito consentirse, es decir, oiga, venga, sí, yo confío en mí. Y tengo la posibilidad y la capacidad de confiar en que lo que estoy haciendo y en que lo que voy a hacer, voy a empezar a encontrar el camino. ¿Por qué? Porque tengo las mismas habilidades, capacidades que cualquier otro ser humano en este planeta. Y sobre ese proceso es posible predecir el futuro. Es decir, sobre ese proceso aparece el genio y aparece la lámpara. La lámpara no es un instrumento afuera,
La lámpara es cada uno de nosotros. Y el genio ¿qué necesita? Muy bien lo explicó las 1001 noches, cuando precisamente dice que la lámpara usted tiene que limpiarla y tiene que consentirla para que el genio aparezca. Es decir, tenemos que consentirnos, tenemos que cuidarnos realmente para que el genio aparezca. Gracias.